Dale. Grabando. Pues creo que vamos a hacer todos hoy porque Bello no podía y Javi tampoco, ¿no? Así es. Y Emilio no, creo que no había visto la película y Lorena tampoco podía. Así es. ¿El Jorge anda por acá? Ahí está. Sí, ahí anda. Creo que son los dos que están desde el teléfono, tú y él. Pero pues bueno. ¿Qué les pareció la película? Bueno, no, eso es muy vago. Primero, esta película la propuso Marcos. Marcos, ¿por qué razón propusiste esta película? A huevo tu taza, güey, me encanta. Chingar, güey. A huevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. No me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos. George. Güey, es que estuve como 10 horas tratando de decir algo. O sea, cuando Sebas estaba hablando, y yo estaba dando así comentarios y dije, güey, ¿por qué me está ignorando Sebas, güey? Por mamón. No, ya después me di cuenta que no me estaban escuchando. Nadie me pero escucha. Terrible. ¿Qué pedo, George? ¿Qué pasó, Marquitos? Hace una clase de Sonia que no nos vemos, güey. ¿Cuánto has cambiado? No mames. Sí, güey. Hace, ¿qué? 6 horas, güey. Ahorita nos estamos perdiendo de el live moderado por Greiner, por Zoom. Ah, no mames. Se escucharía una cosa así, ¿sabes? Así como que, ¿sabes? El rato nos está grabando, está bien chido. Sí, está poca madre, pero está chidosísimo. Ay, ver, esto está grabando. En efecto, güey. Chale. Güey, deberíamos de hacer como una... O sea, Sebas, tú que lo grabas, deberías hacer una... O sea, editarlo, güey, quitar todas las cosas funables, porque... Bueno, pero Greiner sabe que me cae chido y... Cuando sean futuros directores Saludos. y alguien regrese a estos podcasts, los van a funar, güey. Güey, yo sé que me van a Sí, funar güey. por cualquier tontería, de todas maneras, así que ya, mejor vivir basado. Güey, ponte unos audífonos, güey, que no se te escucha nada. ¿Dónde van a colgar esto? ¿Qué dice el Huawei? Ah, ¿que dónde lo colgamos? En En mi YouTube. Lo subes a YouTube y lo ven 3 pelados. Lo ves, Sebas. Lo ves 3 veces. No, hay más views, güey. No sé qué pedo ahí. ¿Qué clase de psicópata pervertido pone Se eso, echa 2 horas, güey, sí. No, güey, yo estoy seguro que le dan clic una vez, pasan 5 minutos y se me hace muchos 5 minutos y lo quitan, güey. Ah, terrible. Oye, Sebas, ahorita que estabas hablando de cine prosa y cine poesía, o creo que era... Sí, era Juan, Juan ¿no? y yo estábamos hablando de eso. Sí. Pues ¿De qué esta hablaban? película es súper Pasolini, ¿no? Sí, creo. güey, yo también pensé, o sea, la que he visto de Pasolini me recordó mucho esta cosa, güey. ¿De qué año ¿Cuál, es, güey? güey? Del 67. Del 67. Tiene sentido, güey, es como Pasolini 60 esta película. Pero bueno. ¿Cuál es la que viste de Pasolini? Ah, la que yo he visto, que es la única que he visto, es la que nos puso Mittel, la de ¿Cuál, güey? Edipo. No la puso Mittel, güey, la puso Versión. Edipo Rey es muy buena, güey. No, la puso, bueno. Juan Mora esa no les esa puso sí la de está. Teorema, güey. No. Teorema No, de Pasolini. es que hubo una clase de Juan Mora que nosotros no tuvimos porque andaba en sabático y nos la dio alguien más. Chance fue esa. Así pasó. Oye, Marcos, Pues, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué propusiste esta película? Creo Suerte. que fue la primera vez que la vimos todos, ¿no? Sí, efectivamente. Realmente, No la conocía. por eso la proponía únicamente. Es una peli que llevo años queriendo ver y no haciéndolo. Creo que todos tenemos esas pelis, ¿no? Sí. Decimos, es una peli que quiero ver, está en mi lista, y pasan años y es una peli que quiero ver. Pues esta es una de tantas. Realmente no sabía nada, güey. O sea, sigo sin ver contexto pues de dónde viene la película y por qué, ¿no? Tengo entendido que pues Peter Brook, ¿no? Que es el director,
es como uno de los directores escénicos más importantes, ¿no? Del siglo XX, que tiene muy pocas películas y esta es una de ellas. Que tengo entendido también que él montó Maratzade, ¿no? Y que es un montaje histórico. Y ese es el único background que yo tenía con respecto a la peli. ¿Y por qué te ¿Qué llamaba les la pareció? atención? ¿O por qué? ¿Dónde la viste que llegó a tu radar? Pues más bien a leer sobre Peter Brook, Mm. ¿no? Vi que tenía esta peli. Pero creo que, no sé, por ejemplo, está interesante verla a la luz de la semana pasada, ¿no? Un poco sería absolutamente todo lo contrario de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y en muchos O sea, sentidos, en una plétora de en sentidos. muchísimos sentidos. Pero creo que también se presta un poco, porque yo me quedé con esa duda la semana pasada, de qué es el cine de época, ¿no? O sea, ¿por qué Abel Gance, ¿no? Retrataría una historia, un relato de más de 100 años, ¿no? Para su época. O sea, porque, ¿sí me explico? O Sí, sea, sí. ¿cuál es la necesidad de tirar la casa por la ventana? Contratando 15,000 extras y vistiéndolos de época. Y justo, o sea, en este sentido, porque esta película, la de esta semana, se remite a la revolución, ¿no? Como una época para entender la modernidad. Y además ¿Ustedes la qué piensan? revolución puesta en contexto también con la post-revolución francesa, ¿no? O sea, eso fue de las cosas que me parecieron interesantes de la película, el discurso histórico, justo conlleva una reflexión más allá, o bueno, una reflexión distinta, ¿no? Al papel de la historia que la película de Abel Gance que vimos la semana pasada. Ujú. Un poco Pero, también ajá, Jorge. o sea, como decía Marcos, como cuál es la necesidad del cine de época, como, o sea, como generalmente la gran idea que siempre atraviesa el cine de época, o sea, habrá sus excepciones, pero es como, digamos, esos eventos históricos o esas épocas a las que se remiten, son importantes porque nos dicen algo del presente, ¿no? O sea, el presente en el que se hace la película. Ujú. Justo, o sea, como que el ejemplo paradigmático en el cine es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, digamos, 2020, o bueno, siglo XXI, se sigue haciendo cine sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el impacto de ese evento en concreto sigue siendo importante porque nos dice mucho de nosotros ahora. Yo creo que igual, o sea, un poco el hablar de la Revolución Francesa y de los personajes de la Revolución Francesa nos dice mucho, o bueno, les decía mucho a estos directores, ¿no? Que deciden abordarlo un poco para explicar su presente. Y no sé, yo no sabía que la película era del 67, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con esos tiempos muy álgidos del mayo 68 en Francia, ¿no? Que digamos, No, bueno, y no solo esta en es una Francia, ¿no? bueno, sí, digamos como, pues en Europa en general, en Latinoamérica también. Decía en Francia porque Los pues es 60. sobre la Revolución Francesa, ¿no? Aunque es abordado por un cineasta inglés, si no estoy mal Y con el dato. la obra es alemana.
Sí, la obra es O sea, la obra en que se basa la película. Die Al Werwolf. parecer de un dramaturgo así también. Se llama Peter Weiss, Muy... Peter creo. Weiss. Sí, es famoso Ajá, también Peter exacto. Weiss, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Pero, o sea, creo que tendría. Digo, cuando estaba viendo la película no me pasó por la cabeza, pero ahora que lo menciona Marcos, creo que podría ser quizás por algo así, ¿no? Digamos. Sí, yo también creo que va por ahí, sin embargo sí veo como una diferencia, ¿no? Porque en Abel Gance, o sea, sí creo que hay una obsesión con ciertos eventos o figuras del pasado, que como bien dices ayudan a explicar el presente, pero en el caso de Abel Gance creo que era una onda muy personal, creo. O sea, siento que Abel Gance lo tocaba mucho la figura de Napoleón, o sea, el Sí, personaje güey. Napoleón, y todo lo que ese mito de ese hombre le podía abrir para explorar formalmente y todo. Y digo, él como francés y para, ¿no? Como explicar eh, la caída del gran ídolo de Francia y lo que sea, y los paralelismos que hay, ¿no? Entre el mismo Gans y su ambición por hacer Napoleón. Y en esta, creo que esta es una onda mucho más intelectual, en el sentido que creo que escoge la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa es uno de esos puntos históricos donde nace, por así decirlo, el pensamiento moderno que se sigue, continúa desarrollando, este, y que en el siglo XX empieza a ser tan cuestionado, ¿no? Entonces creo que como buen alemán, que aparte creo que se fue a vivir a Suecia, justo toma ese momento de situarlo en la post-revolución, siendo metateatro de una obra que sucede durante la revolución para cuestionar pues en realidad, ¿qué tanto sirvió la revolución y qué se logró con la revolución? ¿No? O sea, ya de una manera O sea, creo que eso es mucho como más calculada. súper importante porque, o sea, Napoleón de Belgans trata sobre Napoleón Ujú. y solo secundariamente o como, digamos, de fondo o de background de la Revolución Francesa, ¿no? Es O sea, que a pesar de que el personaje Ujú. principal está está en... vista en cómo afecta, ¿no? A princip- Napoleón la pri- revolución, más que como fenómeno en sí. Sí. ¿Cómo ¿Cuál? afecta a ¿Napoleón Napoleón de a la Gans? revolución? Sí, digamos que el eje central de la película es literalmente Napoleón como personaje. O sea, digamos, como esta dichosa división, ¿no? De que hay películas de personaje y hay películas como de trama o de historia. Un poco, digamos, Napoleón es una película de personaje y Marat Sade es, pues más, o sea, sí de los personajes de que trató la revolución, pero más como del proceso mismo de la revolución, ¿no? De Ujú. cómo afectó a los diferentes estratos, cómo se ve a la corta distancia de 15 años que hay entre, digamos, el momento en el que sucede la película y la obra, digamos, en la ficción, y la toma de la Bastilla en el 89, ¿no? Sí, es como bueno, Y no sé no, se cuántos años toman los sean, pero 15 bueno. años del asesinato de Marat, que fue en el 93, un año después de que, no, Mm, durante el año sí. del terror, creo, que es cuando se pusieron a decapitar gente a diestra y siniestra. Este, Oye, fíjate, Sebas, hablando ya justo de esta idea que justo yo coincido que es una película pues muy intelectual, ¿no? O sea, es un texto cuyo punto central de interés es el debate sobre qué debería ser o qué es la revolución. Yo diría que, y creo que obviamente es intencional, es una película que yo diría que es una dialéctica enfangada, porque están estos puntos, pero están como suspendidos. O sea, y chocan y tal, pero no llegan a nada. No producen. No, es una dialéctica incompleta, pues la posible síntesis que podía haber habido entre las posturas que aquí nos presentan de Marat
y de Sade, bueno, Marat en francés, ¿verdad? La síntesis se supone que históricamente, si lo estudiamos, pues históricamente lo que pasó es que llegó Napoleón al poder, pero ¿eso fue de verdad una síntesis de la revolución? No lo sé. Entonces, creo que esta característica de cómo se siente enfangado el debate al final se traslada a la estructura dramática de la película, ¿no? Y a lo que le pasa a los personajes. Pero es que yo creo que la peli no llega a esa síntesis porque, o sea, tú mencionas que tal, o sea, la síntesis fue la era napoleónica, pero justo la peli plantea una crítica justamente a esa Exacto. era napoleónica. Dice, oye, esto, en qué devinió para el pueblo, para la gente? O sea, más que nada creo que busca como, con una onda así brechtiana, con estas miradas a cámara de, oigan, qué casualidad que seguimos así, ¿no? Buenísimas, güey, buenísimas. O sea, sí, como despertar al espectador de, amiga, date cuenta, seguimos oprimidos. Oigan, pero yo no estoy de acuerdo con que es una película muy intelectual, güey. O sea, creo que podría entender por qué parecería una película muy intelectual, porque toda la película son diálogos de qué es la revolución, ¿no? De, digamos, cómo verla, cómo abordarla, este choque de ideas y tal. Bueno, eso pero como un 30%, porque hay otro 40% que son canciones de loquitos. Exactamente, güey. Exacto. Rolones, güey. Justamente hay como un... Rolones. O sea, el hecho de que sea una obra de teatro creo que no es como gratuito, ¿no? O sea, de que la película lo asuma como la obra que se está representando. Porque tú podrías tomar Exacto. como las ideas de la obra original y hacer una ficción que no tenga que ver nada con una puesta en escena, ¿no? Pero la película es la puesta en escena, ¿no? O sea, digamos, hay como estos niveles como metanarrativos, porque por un lado está efectivamente lo que está pasando en la obra, como pues estos dos personajes de Marat y Sade discutiendo todo lo que está pasando alrededor con los personajes secundarios, pero al mismo tiempo hay el acto de la representación de la obra, ¿no? Sí, que está... hay un momento que a mí me encantó que a media película se va parte del público de que está viendo la representación. Sí, se ven las sombras ahí como se mueven. Y hay constantes interrupciones a la representación. O sea, no es como una... como entrar de lleno a las ideas, sino que hay también cierta distancia que decía Juan, ¿no? Casi brechtiana. Entonces yo creo que justo no es necesariamente una película súper intelectual. O sea, creo que al contrario es como una crítica de un poco de estos intelectualismos que sí, o sea, que son como demasiado, ¿cómo decirlo? O sea, digamos que un poco la finalidad de la película misma es la barbarie, ¿no? En muchos sentidos. O sea, en muchos sentidos y en muchos niveles, ¿no? Porque es la barbarie como de la representación, la barbarie un poco de los sucesos históricos y también la barbarie a nivel formal, por así decirlo. Entonces creo que, digamos, esto lo podemos platicar más adelante, de la puesta en cámara y la puesta en escena, que me parece brutal, me parece increíble, pero de hecho yo pensaría que es una película muy sensorial, ¿no? En muchos niveles. Pero una pregunta, ¿a qué te refieres con barbarie? ¿Cómo lo dijiste? ¿Los 3 niveles de la barbarie? Como... No sé, ya no me acuerdo. O sea, como de la representación. Ah, o sea, eso, la barbarie eso. también de la Socrático, revolución. Jorge. Así, no, yo lo voy Y de la inventando barbarie conforme lo de... platico. sí, yo hago un free mientras se me ocurren, se me vienen las ideas, güey. Y la barbarie formal también de la propia película. La barbarie del Era eso. ritmo, Porque, güey. Le sí, hizo falta un radiografía. ahí sí no, como a qué te refieres con barbarie formal. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ajá, como no entendí eso de la barbarie formal.
O sea, creo que antes de que llegaras, Marcos, estábamos hablando de cómo esta película es muy Pasolini. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un primitivismo de la cámara, o sea, como en esta tendencia vanguardista de, ¿sabes? Como de volver al arte primitivo, entre comillas. Es un poco Pasolini, no lo hice con esas palabras, pero cuando habla del cine de poesía, precisamente dice como estas cosas de que el relato clásico se asemeja al cuento, ¿no? Las grandes obras maestras del cine clásico son como, están basadas en el relato y todo esto. Y dice que el cine moderno, el cine de poesía, justamente es lo contrario, ¿no? Hacer que la cámara se sienta, a hacer notar el artificio, o sea, hacer toda esta cosa que tiene mucho de primitivo, sobre todo pensando en cómo es el cine de Pasolini, ¿no? Que es un cine muy pulsional, un cine que regresa a los personajes que el cine clásico había olvidado, ¿no? Como, pues mucho de sus primeras películas tiene que ver con el proletariado, ¿no? Que había sido desplazado. También una mirada crítica a estos personajes. Y este nivel casi escatológico que alcanza la película en varias partes, pues es totalmente pasoliniano, ¿no? Como, pues sí, muy, muy brutal, muy barbárico. Sí, justo algo que se me hace cagadísimo es que es un manicomio en donde se está representando todo esto, ¿no? Y justo quienes debaten sobre todo esto son los locos, güey. Me mama. Los locos Adams, sí, güey. O sea, eso le suma aún más, ¿no? Como un nivel como de esta cosa, pues que se sale de la norma. Vista que mencionas, porque eso también lo plantea Pasolini en su texto de la cámara enloquecida, que se tendría que corresponder con personajes justo con perspectivas no convencionales, ¿no? Ajá, habla de que el rasgo fundamental del cine de poesía es la toma subjetiva, libre, indirecta. Ya sabes, semiología, ¿no? Se ve que Pasolini se leyó sus textos de semiología, pero ajá, un poco era como... Tomó la clase de Juan Mora. O sea, un poco la gran tesis de Pasolini es que... O sea, que un poco el cineasta del moderno se vale de personajes que están como... de hecho lo dice así, ¿no? Porque pone el ejemplo de Desierto Rojo. O sea, personajes que tienen un grado de locura, ¿no? En la manera en la que ven la realidad. Sí, que están alucinados, ¿no? Ajá, exactamente, sí. O sea, digamos que valiéndose de eso, el cineasta, a través de la toma subjetiva, imprime un toque de formalismo, que era justo como lo que el cine clásico trataba de borrar, ¿no? La huella formal de las películas, hacer que el corte se esconda, hacer que no se note que estás viendo una película. O sea, precisamente el cine moderno, las primeras películas de Pasolini sobre todo, rompen con eso, ¿no? O sea, justamente lo que importa es que justo a través de la mirada de estos personajes alucinados, el director finalmente puede expresar su visión del mundo a través del rasgo formalista, que por ejemplo en Antonioni es el color, ¿no? Desierto Rojo, como esa saturación de ciertos colores. Y aquí creo que tiene que ver mucho con los personajes que están literalmente en un manicomio, ¿no? O sea, la película conforme va avanzando empieza a adquirir como un desajuste en la percepción, ¿no? Como estos grandes angulares que de pronto pone la película, donde la perspectiva se ve también deformada. Es un poco eso bueno, creo yo. Es que también la visión del director para expresar un mundo en primer nivel, como de la Revolución Francesa, pero también explicarse el tiempo del director, ¿no? Que es lo que decíamos del cine de época. Sí, que refleja más bien la época en la que se hace.
Pero fíjate que yo no siento que haya una progresión formal. Justo por eso creo que también usé este adjetivo de enfanganada, porque siento que se queda en un tono todo el rato y es parte de la propuesta. O sea, siempre tiene un nivel, digo, salvo cuando son los diálogos entre, o monólogos de Mara o de Sade, siempre está muy arriba. Pero la progresión formal tiene que ver mucho con dónde está la cámara, con las ópticas que usa la cámara, y no solo con eso, sino lo mismo que pasa digamos, en la puesta en escena. Justo al final, una de las secuencias finales es como... No, de hecho, la secuencia final es una cámara en mano con cortes abruptos, Eso literalmente pasó, ¿no? En Edipo Rey, incluso en ¿cómo se llama esta peli? De la que vimos con Juan Mora en Teorema, ¿no? Liberar finalmente la cámara, porque claro, o sea, digamos, durante la película hay cámaras en mano, ¿no? Hay como estos acercamientos a los rostros muy evidentes que evidencian también la cámara. Pero es el final cuando realmente esto se asume como tal, ¿no? Otra vez como asumiendo lo que están pasando los personajes, que es cuando finalmente se fusionan los personajes de la obra que están representando con los actores, ¿no? Que son los locos, equipararlos con la locura, que era la misma Revolución Francesa. Y es en ese momento en el que la cámara literalmente se vuelve loca. Sí y no, Se acaba o de sea, unir sí hay una prevalencia hacia el final, pero el pues ya lo he Luxio, ¿no? usado antes del recurso. Pero es cierto que hacia el final sí insiste mucho. Y no solo en el recurso formal en cuanto a la cámara, sino en las acciones. O sea, porque habían coincidido en cantos y en gritos y demás. Y había uno que otro estallido de individual. Pero ya al final es la orgía de violencia. Y en Claro. ese sentido Sí, sí, sí. ahí sí, pero bueno, ya después hablaremos más de eso. Coahuilazo, Emilio, ¿qué les pareció la película? ¿No van a hablar? Terrible. No manches. No mordemos. Ah, Ya se fueron al baño, güey, a cenar. O no, así. Paulazo no está. Luxi no está. ¿Dónde están los dos? Ojojo. Como cuando faltan dos miembros de crew en un rodaje. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Oye, pero a ver, tal vez estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, de que tal vez el adjetivo adecuado no es intelectual para la película, pero sí hay un aspecto, no sé qué opinen, que me parece muy didáctico. Sí, 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 totalmente. didáctica sí es, sin duda. Creo que esa es la palabra, güey. Sí, ¿no? Justo Es como como hablando que es la onda brechtiana, ¿no? Te voy a dar una clase, te voy a tirar una neta disfrazada de algo más. Sí, sí. Pues claro, ¿no? O sea, un poco es como... Aparte tiene esta cosa didáctica, o sea, como de reflexión, pero también tiene esto, o sea, que no se opone, pero como de evidenciar, ¿no? Me perdí más o menos cuál era como el rol histórico del personaje, que es como el que está en la obra, que dice, quita esto, quita aquello, esto no le vas a poner. Es el director del psiquiátrico. Ajá. Justamente hay también como una puesta en evidencia De la censura estatal. Claro, también como de todo lo que ya decía, ¿no? Como la crítica al régimen napoleónico. Porque finalmente cuando la obra se pone más crítica,
cuando ese güey dice como, pero ellos son nuestros amigos, ¿no? No podemos hablar así de ellos. Y en ese sentido también es muy didáctica o sea, yo siento que no solo con el espectador, sino con los personajes espectadores de la obra, ¿no? Lo cual otra vez lo devuelve como el mundo meta. Sí. Pero, o sea, sí coincido contigo, pero justo creo que lo que se ironiza es eso, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, nosotros, o sea, los espectadores en la película están viendo la obra que produce, digamos, que permite el director del manicomio. Nosotros, como espectadores de la película, tenemos esa distancia. Sí. Oigan, pero yo, Sí, a sí. ver, ¿qué pedo, Sebas? Aguanta, ¿Quién dice así? Cowie que A mi papá no le gustó. nada más quería decir que Cowie no puede hablar, quién sabe por qué, pero está tratando de arreglar sus dificultades técnicas. Se le subió el muerto. Se le subió el fantasma de Napoleón. Hola. Hola, Emilio. Ahí está, Emilio. Noxy. Ahí está el famosísimo. ¿Cómo están? ¿Qué pedo, loco? Prendo mi cámara. El máster de la fotografía, Emilio Noxy. No, nada. A ver, Emilio, ¿qué te pareció la película? No lo entendí. Fue una experiencia muy extraña porque tuve la audacia de verla después de comer. No, Pues, Te dio el mal tipo. El peor. Me dio, o sea, si de por sí el cerebro se me apaga a las 5 en punto, es muy extraño, como media hora. El peor Y error que luego la pudiste vi después de cometer, güey. Sí, entonces, o sea, toda la primera parte, o sea, dije, no, le voy a poner pausa y me voy a echar una nap y ya la veo bien, ¿no? Buenísima táctica, güey. Sí, o sea, Pues, es que me pasa sí, siempre y es horrible despertar y no entender nada, ¿no? Entonces, Te entiendo, güey. Si algo me enseñó las clases en el CUEC es que esas que sales de clases a las 3 y regresas a las 5 y vas a comer. Y luego, si a las 5 tienes una clase en la que ven una película, pues mejor Sí. no comas, güey. Adiós. O vas a sufrir, güey. O no comas o cómprate un café y tómatelo en la sala. Sí, güey. cómprate un chocobeso. No, porque Pues luego no sé. Me dio. Y bueno, luego la vi en YouTube porque no cargó la de Subwoman. F. Y no. Y entonces ver películas en 1.20 está infame. No, ¿la viste en 1.20? Güey. Valiente, güey. Guerrero. Qué horror, güey. Emilio, güey. No, güey. pasa. Así eres vanguardista. Ese es güey. compromiso, güey. Sí. Ese es compromiso, güey. ¿Qué dices, Jorge? Pero No, ok, eso es compromiso. O sea, amar al cine es ver películas en YouTube en 1:40. Las partes, copias- güey, a 120. Con subtítulos en otro idioma. ¿Cuál? No, güey. Como las copias de Ayala de exhibición, güey, que tienen así su marca en agua gigantesca. Estaría Así, fantástico todo que marcas pixeleado, de agua güey. dijeran Ayala, güey. Y así de que es la copia personal de Ayala y le vale madres y la comparte, ¿no? Sí, Pero bueno. entonces, no, la verdad no sabría qué comentar en esta sesión. Mira, yo te entiendo porque, o sea, cuando yo no tenía idea de la película y cuando Marcos dijo el título, dije, wow, esto es como el Freddy versus Jason de los mamadores, güey, ¿sabes? O sea, y yo como estudiante de cine, soy un mamador, dije, perfecto, güey, vamos a echarnos este Godzilla versus King
King Kong. Uf, prefiguró, güey. En Marat Y vs. luego- Sade ya estaba Godzilla contra Kong, güey. Y luego cuando me puse a las 10 de la noche y terminé a las 12, sí estaba así. Porque sí me parece densa, o sea, un poco... Es que demandante, güey. es muy dialogada, o sea, creo que a pesar de que la puesta en cámara sí es acá una locura y así, hay un elemento muy teatral que no pierde, o sea, que no lo suelta. Yo diría Sí, que eso fue lo que Entiendo. me resonó mucho porque justo ahorita estoy involucrado en un proyecto de teatro. Sí, es de teatro. De incubadoras del CUT, ¿no? Wow. Entonces, pues llevo varias semanas pensando como esa aproximación del cine al arte dramático, ¿no? Entonces, ¿de qué año es esta película? 67. Del 67. 67. Me parece bien interesante que, no sé si lo hacen a propósito, pero es como de repente muy difícil desligar el trabajo del cine al teatro, ¿no? Porque vi otra hace poco que se llama Hedda Gabler. Hedda Gabler, el texto de Ibsen, de una versión que hicieron en la televisión alemana. Y es la obra como casi de principio a fin, filmada como para tele. Y no sé, está loco y es algo que, no sé tú, Juan, cómo lo vas a abordar. O si va a ser película lo que tú vas a hacer. Es que el proyecto del incubador de teatro en el que yo estoy, se planteó desde el inicio Como cine. como una peli, güey. O sea, hay muchas Mm, locaciones, o sea, no tenemos tanto ese rollo. Ya. Sí, porque acá sí es una... ¿Cómo le llaman? Pero tuve un trip similar al tuyo porque justo, o sea, viendo la peli, a pesar de que la puesta en cámara me parece, pues sí, como dicen, no es como muy esta onda Pasolini, muy loca, o sea, me parece, está chida, güey, o sea, la puesta en cámara está chida, pero no pierde esa onda muy teatral, ¿no? O sea, uno a veces piensa que una onda teatral sería, pues no sé, una cámara fija, ¿no? Así como si fuera un teatro a la italiana. Pero no, o sea, aquí la puesta en cámara es completamente cinematográfica, pero el material, el mismo texto, y por decisión, yo creo que de Peter Brook, decidió mantener esa onda sí, que es teatral, que es del texto original. ¿Qué haces ahí, Marcos? Igual, aquí creo que como lo que da para el debate es qué es eso, ¿no? De lo teatral. Porque creo que como un Sí, poco sería, pues, un poco sería creo que pecar de huevones decir, es teatro filmado, ¿no? Esa palabra, o sea, ese término No existe, güey. tan Lo sellado, ¿no? inventan De los teatro maestros filmado. del CUEC en primer semestre, güey, pero no existe realmente. Porque, Pero, o sea, esperen. Creo que, o sea, justo aquí lo teatral es la convención misma de este espacio ficticio, ¿no? Pero en todos los aspectos. Por ejemplo, la dirección de arte, ¿no? Que se me hace buenísima, sí, buenísima, ¿no? Que va pues, desde la escenografía, ¿no? Tan la como escenografía es muy higiénica, buena. ¿no? En ese sentido. ¿Tan qué? Pero como higiénica en el sentido de que pues es un hospital psiquiátrico, pero el vestuario, por ejemplo, se me hace buenísimo, ¿no? O sea, el que destaca es el narrador o
del manicomio. Ujú. Y todos los demás tienen este vestuario como blanco, ¿no? Porque son los que están internos, ¿no? O sea, creo que, o sea, justo lo teatral en este sentido no es tanto lo que está como en cuadro, en pantalla, sino como la convención misma Ujú. que se le da a toda la película, ¿no? Porque, o sea, justo creo que en ese sentido el teatro, no sé, güey, o sea, está muy cabrón en ese sentido, güey, porque o sea, tiene una imaginación Justo. muy chingona, güey. Y O eso, sea, y esto es lo que al final recalca Sade cuando habla de cuál era el objetivo de la obra, pero hablando, es que eso me pareció muy chido, como Sade hablando como en diferentes eras. O sea, uno situado en esa temporalidad de 1808 y luego ese otro Sade que es como la voz del que escribió el texto en ese presente de 1967, me pareció muy chido. Pero justo dice eso, como uno muere en la acción, muere entre cuchillos y hachas, y el otro busca la aniquilación en la imaginación. Sí, sí, sí. Justo al final. sí, Ujú. Además, creo que, sí. o sea, un poco ya remitiéndonos como a de qué se habla cuando se dice teatro filmado, ¿no? Porque Ujú. incluso creo que, o sea, nos remitimos a los 30, güey, la época del montaje soberano, y vemos las películas que se supone que eran teatro filmado, como el film d'art de como las primeras décadas. Y realmente, o sea, la idea del teatro filmado es simplemente una idea para hacer una diferenciación entre lo que hace el cine en relación con el teatro y lo que hace el cine como arte autónomo, ¿no? O sea, como otra Sí, vez güey. buscando la especificidad del cine y no es su parásito que hereda de otras artes. Ujú. Pero incluso si nos remontamos a estas películas, creo que hay un lenguaje bellísimo en estos planos eternos donde simplemente se ve el decorado y la acción dramática y que solamente se supone que es teatro filmado, ¿no? Porque, o sea, justo que sería como de, no sé, de Chantal Ackerman, sin ese cine, ¿no? Como de El estudiante de Praga, Como que de es justamente o Roy Anderson. o Roy Anderson, exactamente, ¿no? O sea, justamente creo que desde el hecho de que haya una cámara ahí, creo que la idea o sea, de que es teatro filmado, o de que simplemente una cámara registrando algo que previamente ya existe, pues un Sí, poco güey. carece de sentido, ¿no? Es Y pues que aquí toda esta idea, evidentemente el teatro... Dale, dale. oh no, perdón. Nada más quería decir que estoy de acuerdo con Juan y con Marcos de que aquí el teatro está, pues eso, en el texto, en las interpretaciones, en el Sí, diálogo, porque es una obra de teatro. O sea, la película trata de una obra de teatro, ¿no? Ujú. Pero bueno, podemos hablar quizás ahorita más de la organización espacial y del trazo, de esta parte de la puesta en escena, que a mí me parece bellísima. A mí me Pero, ¿qué funciona vas a decir, Marcos? muchísimo la puesta en escena. Bueno, a ver, Marcos. Es que sí, tanto, o sea, como tienes que decir teatro filmado es, es un poco menospreciar lo que, lo que hace el teatro, ¿no? Porque, pues, justo como creo que, pues, no sé, güey, como, o sea, el teatro contemporáneo de hoy en día está justo
en el año 3000, como Sí, está en otro rollo. hace cosas que sí está en otro pedo, ¿no? Como este teatro a la italiana, ¿no? En donde solo hay un escenario, o sea, es decimonónica, güey. Cuando surgió el término del teatro filmado, o sea, el teatro era otra cosa, güey. Y, o sea, insisto que aquí lo que es maravilloso y lo que es teatral es como la convención y la imaginación, creo yo. Por ejemplo, cuando, cuando se quiere hacer alusión a que se derrochó sangre, una imagen que se me hace padrísima de la película Las es el cubetas. güey con las cubetas, ¿no? La Sí. cubeta roja y después cuando matan a los nobles, la cubeta azul. Sí, está bueno. Está riquísimo, güey. Y creo que, o sea, a eso me refiero con que para mí eso es teatral, ¿no? Pues son soluciones fantásticas. Que además está intervenido por un insert, ¿no? O sea, Sí, sí, digamos, sí. vemos esa acción como un insert. O sea, Exacto. además de que la idea de por sí ya es increíble, el hecho de que sea una imagen como insert lo hace aún más increíble, ¿no? Es Exacto, que exacto. Sí, sí, sí. ese término de teatro filmado, pues como dicen, es algo que se usaba mucho pero tanto desprestigiar al teatro como para el cine, ¿no? Para cierto tipo de... Y Ujú. coincido con lo que dices, Marco, completamente. O sea, la cuestión de la puesta en escena del teatro dentro de la película, yo diría que es su punto más fuerte. La escenografía, por ejemplo, cómo está pensada la distribución de los espacios, las zonas de acciones y demás, es muy bueno. O sea, esta cuestión de que cómo Sí. convierten estas placas que tienen de madera en muros o en guillotinas o en cloacas, es fantástico. O sea, ese montaje ha de funcionar muy bien en vivo porque pues es un uso del espacio muy dinámico, ¿no? Además, todo pensado como panóptico, para no olvidar que estamos en una celda. Sí, sí, exactamente, güey. Justamente tiene esta cosa Y es- de como muy, muy de Foucault, güey. Seguro le mamó. O sea, como seguramente, güey. O sea, como de poner en cuestión quiénes son los verdaderamente locos, ¿no? Y qué es lo que se denomina como locura. ¿Es this clase de Eh, Sonia Rangel Sí, güey. hablando? Aún no hablamos de Foucault con Sonia, güey, pero igual y sí. No, güey, pero, o sea, totalmente, porque, Pero no, por ejemplo, no son gratuitos los planos donde aparecen las barras de las rejas. Sí, Sí, no, no, para en nada. absoluto. De hecho, la primera vez que aparecen, si mal no recuerdo, es como con un dolly back, ¿no? Que te revela sí, que Ajá, es el estás primer dentro. plano. Ujú. sí, sí, sí. Y un poco lo que quería decir esto del panóptico que dice Sebas es como, no sé, crear este espacio ficticio, esta convención teatral, para dentro de ella, como volver, pues sí, indiscernible. O sea, como, sí, me parece que ese es como el final de la película, como al final quienes están actuando, güey, los, entre comillas, los locos del manicomio, o los personajes que están representando en símil a la revolución, güey, que también fue un acto de barbarie total. Y ponerlos en este piso como parejo, como ficticio precisamente, revela el juego que hay detrás de eso, ¿no? O sea, como la crítica a la revolución, como una supuesta revolución ilustrada, como una supuesta ímpetu de la razón. De la razón, sí. Que justamente no es, digamos, la historia se ha encargado de llamar al siglo de las luces, el siglo XVIII, justamente con todas estas revoluciones burguesas, que realmente son una barbarie total, güey, en muchos sentidos. Y creo que justamente el hecho de que sea un manicomio, que sean personajes con enfermedades mentales los que están actuando a los revolucionados ilustrados, es brillante, güey. Y en la escena final es eso. Es ¿Saben? otra vez muy Pasolini.
Yo sentí que era un chascarrillo inglés, ¿sabes? De esto porque los ingleses desde que ocurrió la Revolución Francesa decían que estaban locos los revolucionarios. Entonces dije, Es que, güey, ¿qué la opinarán en Francia? guillotina. Sería interesante investigar qué recepción tuvo la película en Francia. Digo, está más o menos deconstruido ese mito en la conciencia nacional francesa, pero de la revolución como un acto Sí, claro. necesario y justificado y demás, ¿no? Pero regresando a esto de la puesta en escena, ya aspectos concretos de la película, fíjate que a mí algo que me pasó es que sentí que la película ensalzó mucho y al mismo tiempo, lo cual es irónico con la perspectiva histórica, a la figura de Marat. Porque normalmente a Marat se le caracteriza en la historia como el fanático que mandaba a decapitar a la gente y demás. Y la película hace un esfuerzo bastante grande en demostrar su punto de vista, sus ideales, o bueno, el punto de vista que interpreta Peter Weiss, ¿no? ¿Tú crees, güey? Sí, comparado con el Sade, o sea, el Sade está como para, las posturas que ponen de Sade es para cuestionar a Marat, sin duda alguna. Claro. Pero se esfuerzan en tratar de dejar en buena luz a Marat, no, porque no lo tratan como un resentido o como un loco, lo tratan como alguien que está dispuesto a sacrificar un chingo de cosas por el ideal revolucionario, ¿no? Sí, como un idealista, ¿no? Que está dispuesto a hacer un mal necesario. Pero no deja de estar en el manicomio, lo cual también es una cosa bastante... Un poco también es como esta cosa de o sea, ¿cómo es? La fraternidad, la igualdad y la... ¿Sabes? Como estos tres... Libertad, igualdad. Ajá, que es una postura muy idealista. Pues justamente la película también, creo yo, se encarga de mostrar lo iluso que es, ¿no? O sea, como cuando dicen repetidas ocasiones, o sea, de como, ¿tú crees que las personas van a... O sea, se van a conformar con la igualdad? O sea, ¿tú crees que una persona o sea, digamos, la población piensa que la revolución es que el pescador que no pesca va a pescar diario, ¿no? Exacto. Que lo dice incluso que el poeta que no se le ocurre nada va a recibir nuevas imágenes por magia de la revolución. Lo cual es bastante chistoso y bastante iluso cuando se lo pone de cara pero pues así creen, a Marat, que es en la como revolución, güey. Lo cual justamente entonces contradice lo que acabas de decir, güey, porque Marat es ese personaje que cree en la revolución. Y, o sea, para mí justamente es poner en crisis y en crítica los ideales revolucionarios. Pero me refiero a cómo está caracterizado. Ya la dialéctica de la película, justo es esto de que, pues, comprueban que no. Y no solo lo comprueban, hay esta secuencia en la que le desfilan todo lo que pasó posterior a su asesinato, a mí me encantó. Pero buenísimo. Es también un recochineo con el personaje de así. No solo te vas a morir, güey, sino que vas a ver en qué degeneró tu movimiento social, güey. Sí. Y justo, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la última película, Los Coen, de este cortito donde sale Tom Waits. Ajá. Y que hablábamos que era un cortito como que asumía la postura de Rousseau acerca de la naturaleza del hombre. Sí. Pues esta película es literalmente lo opuesto, ¿no? Sí, es hobbesiana. Ajá. Es hobbesiana. De hecho, en una parte lo dicen tal cual como... Lo dicen tal cual como... Ay, no me acuerdo cómo... O sea, dicen que Rousseau era un tonto también, güey. O sea, como... ¿Cómo Rousseau pudo haber pensado eso, ¿no? Y como los personajes ilustrados que escriben la enciclopedia pudieron haber creído en Rousseau. No, y es que también, si lo cual es muy divertido. Si reflexionas, esta idea
lo que conlleva, o sea, esta idea de Rousseau de que el hombre es malo con el hombre por crianza, a lo que lleva es, ok, entonces debemos reeducar y transformar la sociedad para que el hombre no sea malo con el hombre. Ok, ¿eso qué significa, qué conlleva? Que vas a tener que hacer actos de censura terribles, que vas a tener que hacer una represión política durísima para cambiar el orden establecido y para tratar de que no se restablezca un orden de jerarquías y demás. O sea, de nuevo, esta Güey, vas película a es tener, consciente de lo que conllevó la modernidad, ¿no? O sea, esta película ya Sí, se escribió y sí, se sí. filmó después de la Segunda Guerra Mundial, después del estalinismo, del nazismo, de los imperios coloniales, etcétera, etcétera. Del Entonces, incipiente 68, güey. pues, güey, es que por eso yo creo que pintan a Mará así, porque al final del día te tienes que convertir en Mará, ¿no? Mará está en este dilema de tengo que mandar a matar a todos los enemigos de nuestro ideal, de la revolución, para poder Igual es crear, bastante fascista, güey, ¿no? es que es eso, para poder crear ese nuevo mundo, yo tengo que ser un asesino, o sea, un mal necesario, por así decirlo, dentro de ese ideal, o sea, es, y ahí está y es que lo, esto se reduce el dilema. a la creencia rusoniana de que el hombre es en inglés dicen una blank slate, una página en blanco, ¿no? Y que es la sociedad y la Sí. crianza la que nos determina. ¿Qué conlleva esa postura? Si la crees al 100%, pues esto que decimos, de que si se instaura un régimen que busque libertad, bueno, que busque el mejoramiento de la sociedad de forma total, pues vas a querer reescribir todo a todos los individuos, pues. En cambio, la postura Güey, pues, hobbesiana, que dice que el lobo, el hombre es un lobo para el hombre, es hasta en historia del derecho y de la filosofía política, pues dices, lo mejor que podemos hacer es encontrar un sistema en el que los intereses de los individuos y los grupos generen el menos caos entre sí y la menos violencia para nah, progresar güey, la tú estás sociedad. interpretando a Hobbes, güey, No, no, porque, no, no, es que güey, es la base Hobbes dice, güey, legalista. tienes que abandonar tu voluntad, güey, o sea, para que los demás no te maten, tienes que abandonar tu voluntad en favor de un Estado que, un poco en términos de beber, Sí, que sí, tenga el monopolio de la violencia legítima, ¿no? sí, sí, Lo sí. cual no es tampoco tan bueno en relación, o sea, como comparación a la otra opción, ¿no? Es que Hobbes iba hacia el absolutismo y Rousseau iba hacia la revolución liberal burguesa, ¿no? Que de Pero hecho, otra cosa de la pues tiene película sus muy, muy problemas. interesante es que hay un diálogo de Sada que es literalmente como, ok, la revolución francesa que dejó, lo único que nos dejó es el aseguramiento de la propiedad privada, lo cual es literalmente como uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los factores de la esclavitud moderna, güey. Lo cual es lo que decíamos, ¿no? La revolución cuando se termina por institucionalizar se vuelve, ¿cómo decirlo? Pues el status quo, ¿no? O sea, la revolución institucionalizada no sirve, se vuelve el Cancelados Estado si que estuviéramos en los destruyó. 60, güey. Pues es que, Es que güey, es al la del audacia día, de la película en los 60 también, güey. es que sí tiene ese pequeño tonito marxista, ¿no? Y al final del día fueron revoluciones burguesas, ¿no? Creo que Sí, ahí, sí, ahí, ahí sí. está el giro, ¿no? Que Sad es el que hace esta onda de, güey, pues, chavos. Bueno, que también es una crítica, o la película creo que critica a las revoluciones en sí, o sea, también a las posteriores, Sí, Sí, porque sí. pues si te vas también a la soviética, pues ya no, o sea, ideológicamente no eran burgueses liberales, pero los líderes socialmente, sociológicamente eran de la misma extracción. Quizás no tan aristocráticos la mayoría, pero pues eran clase medieros altos, y el mismo Marx tiene una explicación al respecto, ¿no? Sobre el tiempo de ocio y la alienación y demás. Pero bueno,
Eso ya Pues es es que la revolución la hacen la clase media, güey. O sea, a nivel ideológico, pues. Sí, o sea, un poco. Bueno, el término clase media es muy, muy próximo a nosotros, pero digamos en una sociedad de castas o basamental o lo que sea, realmente lo que genera como estos movimientos un poco en la dialéctica de la historia es ni los que están ni hasta arriba ni los que están hasta abajo, los que Bueno, están en medio. en la dialéctica de la historia, según el materialismo histórico, ¿verdad? Porque esa es una de las escuelas de la historiografía. Puedes elegir interpretar la historia con eso o no. Bueno, también, sí, todo depende de cristal con el que lo mires, ¿no? Pero, pues es una gran película. O sea, me parece que el diálogo es muy, muy oportuno. O sea, a mí me gustaría investigar acerca del contexto del director, pues con esto de los 60, finales de los 60, pero no sé. Pues mira, güey, yo medio le di una leidita, no al director, pero sí al dramaturgo. Y el güey, como bien dice Marcos, es alemán, pero acabó viviendo en Suecia porque escapó de los nazis, güey. O sea, creo que era de esos judíos que tuvo que pelarse cuando entró Hitler al poder. Es que Weiss es apellido judío. Sí. Entonces por eso acabó en Suecia eventualmente. Pero creo que durante la onda de Hitler su familia estuvo en Inglaterra. Y ya lo acabó en Suecia, pero pues sí, está ese rollo. Un dato curioso que no tiene nada que ver con este análisis profundo, amigos, es que yo viendo al actor de Sad, dije, yo he visto a este cabrón antes. Yo también, güey. Yo Y no también lo se me hizo busqué, conocido. No mames, pero espera, ahorita espera, ya espera, topé espera. quién es. Espera, ¿Qué? güey, espera. No mames. ¿Qué, güey? ¿Qué Así pasó? que, A ver, así ¿quién es? que, A mí se me acaba, yo lo Naranja acabo de Mecánica, ubicar. güey. Sí, güey. Claro, Sí. es el ¿Quién? escritor en La El de Naranja la naranja Mecánica, el que dejan mecánica, parapléjico. el que no puede caminar, que Ah, llegan el a del su silla casa. de Bueno, que lo dejan ruedas. inválido. Es ese cuate. El que se parece al de Breaking Bad, ¿no? Al otro de silla de ruedas de Breaking Bad, güey. El tío. Sí, nada más que ese en mexicano, pero tiene el mismo corte. Y Sí, la misma cara de ese pasado. Jorge, ya topé cuál. Sí, es ese cuate. Ahorita sí lo acabo de hacer el clic de. He visto esos ojitos así como de. Pero es ese cuate, güey. ¿Qué Es ese pedo, cuate. qué Sí, pedo güey. que el Sade de esta película está Güey. super light? O sea, Sí, tú sí si lees está. textos de Sade, güey, dirías, ¿qué pedo? Este güey tendría que estar más pinche radicalón. Y no solo en lo sexual, pues, o sea, sus ideas de anarcoindividualismo estaban muy hardcore. Y en la Pero sí es película, dato real güey, que lo metieron al manicomio, güey. O solo es una libertad al de la manicomio ficción. no sé que estuvo en la cárcel por Sí estuvo en escribir prisión, porquerías. sí estuvo en prisión. Pero no sé si estuvo en el Y manicomio. fíjate, ¿sabes quiénes también reivindicaron mucho la figura de Sade? Los surrealistas. Sí. Por ejemplo, Paul Eluard, Man Ray, lo tenían en mucha estima. Pero bueno, hablemos de la puesta en escena. Ahora regreso, voy por un poco de agua. Güey, hablando de esta como onda teatral, en un buen sentido, obviamente. O sea, ¿sabes a mí cuál me gustó? O sea, fuera de la de los botes de pintura que me pareció demencial. Así que cuando lo vi dije, güey, es que esto solo se le ocurre a la banda de teatro, cabrón. Así hasta dije, puta, es que a mí nunca se me hubiera ocurrido ese pedo. Es cuando hacen este montaje de las decapitaciones, güey, que simplemente es como una madre así cayendo en la reja, Sí. suena como prrr en los barrotes y la gente haciéndole así, en filita, güey. Y me pareció, y al final todos están como metidos en un hoyo para que esté al nivel del suelo sus cabezas. Eso me pareció increíble. Y dije, puta madre, ¿cómo se les ocurren a los teatros de estas madres?
Güey, también la solución de Y, güey, es que del son... sueño de esta secuencia onírica. ¿Sí la Que recuerdan? está por el final, ¿no? Sí, que es como esta cosa de vapor que inunda todo el espacio y la cámara está desenfocada todo el tiempo. Solo se ven como sombras y tal. O sea, es eso de que el espacio se ha invadido por digamos, un velo, que aquí es un gas. También me parece muy de una puesta en escena, como teatral, no sé, güey. No sé. Creo que quieres decir algo, También Marcos. esta imagen de la caída del rey Buenísima. es un muñeco Icónica. gigante de verduras Con y una cuando cae zanahoria, ¿no? es el pueblo, exacto, güey, y cuando cae pues el pueblo recoge las verduras, está riquísima, güey. Y esta pantalla de luz en el fondo Sí. hace una contraluz así riquísima cuando los tienes de lado. Está buenísima. Sí, güey. La fotografía y el montaje también son dos cosas a destacar, pero la puesta en escena que, pues ya saben que en el cine no puedes hablar de puesta en escena sin puesta en cámara. Justo, o sea, una de las cosas de las que se habla cuando como se le hace esta queja como del teatro del teatro filmado, es como de la planitud de la imagen, ¿no? Porque es como una cosa que, o sea, que no genera profundidad, ¿no? Como se supone que el cine debería de generar profundidad. Se supone porque no es una regla escrita en todos lados, ¿no? Es más bien una convención. Pero justo en esta película, sí, a pesar de que sea como este espacio hasta cierto punto reducido, porque al final de cuentas toda la película sucede en un cuarto, pues sí, en un cuarto, tal cual. Realmente la puesta en escena se encarga de generar una profundidad todo el tiempo, güey. Con personajes superpuestos, o con los barrotes, o con correspondientes, o con el con movimiento de cosas. cámara. Ajá, con el movimiento de cámara, que es increíble cómo se mueve la cámara también. La óptica. Hay, o sea, es como difícil ver a un personaje solo, ¿no? Que hay close-ups, hay planos, tal cual, pero siempre hay personajes en el fondo, personajes que entran, personajes que salen, personajes que se mueven, y la cámara también se está moviendo muchas veces, ¿no? Como en movimientos también muy rígidos, muy de izquierda a derecha, adelante atrás, que permite otra vez darle movilidad a la puesta en escena. Y bueno, la óptica también es demencial, güey. O sea, la gran variedad de ópticas que tiene la película, porque tiene grandes angulares que deforman la perspectiva, pero también tiene telefotos que generan una cosa como muy smooth de la profundidad de campo. Cuando es selectiva la profundidad de campo, digamos cuando es poca profundidad de campo, siempre hay como una serie de elementos visuales que se están moviendo desenfocados. A pesar de que el personaje esté inmóvil, siempre se genera este background en movimiento. O cuando los propios movimientos de cámara generan como equilibrios y desequilibrios al interior de la imagen. Digamos, hay partes en las que un personaje está hablando y luego se está moviendo y luego la cámara hace un dolín y se queda estático todo, ¿no? Luego se vuelve la cámara y se empieza otra vez el movimiento. Y no sé, hay como una serie de recursos como plásticos, visuales, que hacen o sea, no hay manera de llamar a esto como teatro filmado, ¿no? Es literalmente la cámara al interior de una puesta en escena que la modifica, en tanto que
encuadra, se mueve y tal. Sí, Justo juega Sí. mucho la tridimensionalidad, ¿no? O sea, porque supongo que esta obra montada en teatro es un poco teatro a la italiana, pero justo juega con la idea del mismo panóptico, ¿no? O sea, la cámara de repente está muchas veces al centro del escenario, pues, y vemos los barrotes, vemos las paredes, y no importa porque pues es tridimensional a final de cuentas, ¿no? Y colocarte un poco dentro de la locura con los personajes. Sí, totalmente. algo Sí, güey. que sí. Ah, Más Marcos. pasó. ¿Vas tú, Ah, Marco? va. Algo que sí no se me hizo tan rico fue el diseño sonoro. Porque Bueno, ahí sí sí, no, sí. como que no le dan tanto el giro, ¿no? Es que mira, Aunque yo... hay un momento. Ujú. No, dilo, Hay dilo, un dilo. momento ¿Qué en donde momento? sí, creo que hay un poquito eso, que es un monólogo, creo, de Sade, que de fondo están como murmurando una rolita, ¿no? De la revolución y la copulación. Ahí sí me llegó un poquito, pero en general creo que sí está muy, se queda En en plano, ¿no? una, Ujú. no sé, Sí, sea justo estoy de que lo que estamos escuchando es solo lo que hay en ese espacio, ¿no? En el sonido directo de ese espacio. Sebas, tú ibas a comentar algo antes. Sí, que justo hablando de cosas que no nos latieron tanto, creo que ya lo he dicho varias veces, pero creo que el gran problema que tiene la película es que tiene un ritmo muy atropellado. O sea, como tonalmente muchas veces se encuentra muy arriba. Siento que no hay una progresión en ese sentido tonal, también construida y entonces se vuelve cansada. Este, digo, también es parte de, pues, la propuesta en cuanto a que son números musicales y son diálogos largos y monólogos largos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, siento que ahí pudo haber tenido algún tratamiento, no sé, no sé, como que el ritmo lo encontré fallido en la película. Eso sí sentí. Pero bueno, eso es independiente de las ideas, ¿no? De la película. Güey, es que, ¿sabes qué? A mí, yo también, o sea, mi problema más que, no sé si sea de ritmo, pero una parte con la que yo tuve, o sea, choqué con la película, eh, fue, fueron los diálogos, que sí, o sea, y ahí es porque, pues, es un chingo de choro, güey. O sea, es un chingo de choro o sea, sí es muy verbocéntrica esta película en ese sentido. Sí. Y digo, yo entiendo, ¿sabes? O sea, es parte de la convención teatral de toda la peli. Hay estas cosas que me parecen increíbles. Yo, la verdad, como buen naco del cine que no ve mucho teatro, güey, sí me cuesta el diálogo teatral, güey, cuando es así de elevado y todos, aunque se supone que son proletarios y quién sabe qué, hablan con una dicción británica y una construcción preciosísima.
Y pues sí me cansa y es una convención, porque no es que el cine no tenga, tal vez haya películas así, pero normalmente la convención en el cine es que existe esta ilusión de que los diálogos están escritos con esta idea de que parecen de la cotidianidad, aunque obviamente hay todo un constructo ahí, es una ilusión, pero tienen esta onda sin esta como prosa o no sé cómo llamarlo, que a mí sí me pesa un poco, la neta, chavos. O sea, eso sí eso es lo que a mí me dio en la madre un poco, que era como, puta madre, o sea, y está muy bonito y todo, y cómo lo dicen, y es acá, pero sí después de un rato es como, ay, güey, estoy perdiendo el hilo de este show, güey, ya como a las 11:30 de la noche era como, ya no sé Después por de dónde comer va. también, güey. Sí, o sea, ya era como, no sé por dónde va este rollo, pero pues sí, creo que es parte de eso. Y sabes qué me pasó también, pero todavía más, porque intenté ver ahora en cuarentena, hace unos meses, el Hamlet de Kenneth Branagh, que lo es adaptó larguísimo completo, también, ¿no? dura 4 horas. No lo logré, güey. No ¿Sabes? mames. No lo logré, ¿Cómo lo güey. dices? Cuando un gran peso en tu alma, güey, así de... Es que lo quería lograr, ¿sabes? Lo quería lograr y al chile no lo logré. Igual, en ese sentido, güey, creo que, o sea, hay, sí hay un gran peso en los diálogos, güey. O sea, si hay una historia, una anécdota que contar, está contada a través de los diálogos, güey. Nada más, exclusivamente, güey, o la gran mayoría, ¿no? Sí. Lo cual lo hace muy pesado. Eh, A punto de Sí. o sea, no es que no haya acción, sino que la acción es el diálogo. Pero ¿sabes qué? Y Es que hay pelis que son puro diálogo y no pasa eso, es que también es cómo son esos diálogos. Que sí, ahí ¿de qué es donde están El hablando, contenido güey? también de los diálogos. clásica, el contenido, pero también esta esencia de dramaturgia teatral, ¿no? Sí. O sea, Más sí es Jim clásica. Jarmusch, güey, o Coffee and Cigarettes, que es como, Exacto, es pues, otra onda. te diviertes escuchando a los personajes, ¿no? Pero aquí sí es como, sí, o sea, yo creo que es eso, si te pierdes, o sea, si dejas de poner atención un segundo, güey, ya están hablando Sí, pum, bye. de mil cosas, güey. Sí. ¿Verdad? Pero pues bueno, eso fue, ¿Qué pedo? pues supongo que ahora tenemos que determinar cuál vemos para la próxima semana. A ver, ¿cuál era la lista? En la lista ahorita queda la de Sacha Guitry, la de La Guerra y la Paz, de 8 horas. Güey, yo siento que esa de Sacha Grity la voy a sufrir así, güey, así como... Yo también siento que lo Yo no voy a venir ese día, ¿eh? No la quiero. Ah, güey, no se vale, güey. Estamos viendo así las de todo. La semana pasada, después de que se fueron, nos quedamos Juan, Memo y yo. Así como echando el sí, mame. cierto, vimos un cachito y dijimos, ¡puta! Vimos la pelea, o sea, vimos pedacitos de Sasha Grity así como pensando de qué iba y cómo era. Y no mames, vimos la escena más épica de la película, o sea, bueno, la batalla. ¿Sabes cuánto dura? Güey. Dura un minuto. 11 segundos. 11 segundos. Güey. Güey, economía del lenguaje, güey. Al Así pinito es. te vas, güey. Así que se vea rápido, No güey. mames. Si se entiende ya lo siguiente, güey. Es un TikTok. Pues. No mames, sí. Güey, hay que Pues decirle a tenemos Javi que si esa. no la quiere replantear, ¿no? No sé. Bueno, o sea, podemos verla como por pura. No, o sea, yo Por igual pura- lo digo porque está difícil de ver, ¿no? Bueno, sí, Yo eso no también. lo o he sea, está encontrado, difícil. güey. Bello No lo he encontrado. creo que la logró descargar. Se tardó como ¿sí? 3 horas, pero finalmente la tiene. Bueno, pues que la role y la vemos. Pero nos dijo que nos iba a subir
que nos iba a subir el WeTransfer. Sí, tiene. Pero Pero el Javi igual sí y va ya a venir para la sacarlo, siguiente para semana. Yo creo que sí. O vemos la primera Porque mitad de Guerra y Paz. esta semana no vino porque estuvo en rodaje y mañana vamos a rodaje, pero yo creo que ya la próxima sí. Pues Nuevo. ustedes ¿Qué digan. están haciendo, güey? ¿Qué? Bueno, voy a parar la grabación porque creo que a nuestro público de 3 personas esto igual todavía le importa No menos. sé. Entonces,